¿Quieres conocer el primer paso que todo gran líder siempre da con su equipo? En este vídeo aprenderás qué es lo que hace un buen líder antes de comenzar a trabajar con su equipo. Y si haces lo mismo, la eficacia de tu equipo aumentará desde el primer momento. Pero antes... Hola líder, soy David Romero y te doy la bienvenida al segundo de los 7 vídeos de este curso sobre habilidades de liderazgo. Cuando termines este curso, conocerás los 5 hábitos más importantes a la hora de liderar tus proyectos. Además, sabrás cómo desarrollar el potencial de tus equipos y podrás convertirte en un líder en quien todos confíen. En el primer vídeo vimos las 4 áreas que todo buen líder siempre tiene presentes, que son el equipo, el cliente, la empresa y por último tú como líder. Y en este vídeo de ahora mismo vamos a enfocarnos en el que para mí es el área más importante de todo el proyecto, y es el equipo. Así que vamos con el primer hábito de este curso. Quiero hacerte 2 preguntas. La primera es, ¿qué sabes de las personas de tu equipo? Y la segunda, ¿qué importancia crees que tiene conocer en mayor profundidad a los integrantes de tu equipo? Verás, las personas que tienen otras a su cargo suelen cometer el error de ponerlas a trabajar antes de haber desarrollado una relación de valor con ellas. Sentimos la necesidad de ponernos a trabajar cuanto antes para no perder tiempo, y por ello comenzamos a trabajar con inmediatez. Pasa constantemente. Solemos creer que estar ocupados trabajando en cualquier tarea es más importante que conocer en mayor profundidad a las personas de nuestro equipo. Queremos obtener el mejor rendimiento, y para ello ponemos al equipo a trabajar cuanto antes en el proyecto. Sin embargo, el mayor rendimiento se obtiene cuando previamente hemos construido una gran relación con el equipo. Como buen líder, debes saber que antes de ponerte a trabajar, debes establecer una conexión especial con cada uno de los miembros del equipo. Cuando no se hace, el equipo muchas veces rinde al 80%, otras veces incluso al 60%, incluso menos, pero nunca rendirá al 100%. Y para comenzar a construir esa relación tan importante, no hay mejor manera que a través de lo que denomino conoce la historia de cada persona. La experiencia nos dice que es más fácil conectar con una persona después de conocer su historia personal. Lo que llamo la historia de cada persona son esas historias llenas de éxitos, también de fracasos, y además también esas historias que faltan por escribir porque todavía no están ejecutadas. Pero, ¿por qué es tan importante conocer la historia de cada persona? Y te voy a dar 3 razones. En primer lugar, porque se mejora el ambiente de trabajo. Cuando te interesas por la historia de cada persona, transmites un mensaje inequívoco que se podría resumir en tú me importas. Y este es el mensaje más importante que se le puede enviar a otra persona. Tú me importas. Cuando las personas sentimos que importamos, inmediatamente nos encontramos en sintonía con el equipo. Sentimos que nuestro trabajo realmente importa y sentimos que una parte del resultado del proyecto también depende de nosotros. Entonces las personas sentimos gratitud y la devolvemos produciendo un mejor trabajo. En segundo lugar, porque conocer la historia de cada persona te ayudará a hacer un uso más eficaz de las competencias individuales. Cuando te interesas por la historia de cada miembro del equipo, te das cuenta de que cada persona es realmente distinta. A veces pensamos que todo el mundo es igual, pero lo cierto es que cada persona tiene sus experiencias y sus expertise particulares. Solo cuando comprendemos las particularidades que cada profesional puede aportar al equipo es cuando podemos realmente sacar lo mejor de todas esas competencias que cada persona tiene en concreto. Y en tercer lugar, porque cuando averiguas las expectativas y las motivaciones de cada persona, aquello que le gustaría hacer, cómo le gustaría hacerlo, qué le encantaría aportar, es cuando realmente podemos alinear a las personas del equipo con el proyecto y de ese modo ubicar a cada persona en el lugar más adecuado. Así que, ¿cómo podemos conocer la historia de cada persona? Verás, llevaba varios años trabajando como responsable de proyectos y había ganado cierta experiencia. Mi trabajo me resultaba más sencillo, por lo que disponía de más tiempo para hablar con cada uno de los integrantes del equipo. Y la verdad es que me daba cuenta de que cuando hacía una tipología de preguntas, la relación personal crecía. Y como resultado, los aportes de cada compañero y sus resultados también mejoraban. Y eso es como descubrí lo que hoy denomino grandes preguntas, que son preguntas que posibilitan conocer la historia que hay detrás de cada persona. Básicamente la divido en 2 grupos. El objetivo del primer grupo de preguntas es conocer al profesional en el que se ha convertido esa persona a raíz de toda su experiencia. Es importante aclarar que no se busca conocer su currículum, no se busca saber en qué ha trabajado y tampoco en cuántos proyectos ha participado. Son más bien preguntas que te permiten conocer, y aquí abro comillas, las lecciones y experiencias personales que han forjado a ese profesional. En definitiva, el profesional en el que se ha convertido esa persona. Te voy a dar algunos ejemplos de esta tipología de preguntas. ¿Cómo comenzaste en el sector? ¿O por qué te decidiste por este campo profesional? O esta otra. ¿Cuál es la lección más importante que has aprendido en tu carrera profesional? Otra que me gusta mucho es, ¿cuál fue el primer error que cometiste? O quizás, ¿en qué proyecto has aprendido más? ¿Y por qué? Como ves, son preguntas sobre el pasado profesional,
pero no tratamos de conocer dónde ha trabajado. Buscamos conocer las lecciones y experiencias personales que han forjado a ese profesional. Son sus vivencias personales que ha vivido como profesional. Y pasamos al segundo grupo. El objetivo del segundo grupo de preguntas es conocer sus motivaciones profesionales futuras. Son preguntas sobre su futuro, a diferencia de las anteriores que eran sobre su pasado. A veces serán sobre un futuro más cercano y otras serán sobre un futuro más lejano. Te voy a poner algunos ejemplos. Una pregunta podría ser: ¿cómo te gustaría diferenciarte y ser reconocido como profesional? Otro ejemplo podría ser: ¿qué te gustaría aportar al resultado de este proyecto o a la empresa? Incluso preguntas que, aunque sean en tiempo presente, nos dan pista también sobre ese futuro y para saber cómo ayudar a ese profesional, como podría ser: ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo? A veces este tipo de preguntas pueden resultar incómodas, porque sencillamente no estamos habituados a hacerlas. Pero es solo el principio. Si insistes, rápidamente se volverá una conversación natural y de un valor mucho mayor, y verás cómo los resultados llegan. Pero aún hay algo más importante que no te he contado. En mi experiencia personal, la formulación de aquellas preguntas a través del tiempo ayudó a que tanto la imagen que cada persona tenía de sí misma como la imagen que la empresa tenía de esas personas cambiara radicalmente a mucho mejor. El motivo es que las preguntas nos ayudan a comprendernos mucho mejor y por tanto tomar mejores decisiones. Y al hacerlo, nuestro rendimiento y nuestros resultados siempre e inevitablemente mejoran. Cuando como líderes somos capaces de ayudar a alguien de tal manera que su imagen y sus resultados cambian, las personas nos volvemos cada día a casa completamente satisfechos porque hemos sido capaces de tocar la vida de otra persona. Y eso es algo que no se puede comprar con dinero. Y bien, resumiendo este primer hábito de conoce la historia de cada persona, la mayoría de las personas con profesionales a su cargo solemos creer que comenzar tan pronto como sea posible ejecutando tareas es más importante que conocer en mayor profundidad a las personas de nuestro equipo. Y eso verdaderamente limita el rendimiento del equipo. Asegúrate de tomarte muy en serio el conocer la historia que hay detrás de cada persona. Al hacerlo, enviarás un mensaje inequívoco de tú me importas. Entonces, las personas tomamos más en serio nuestro trabajo y, por tanto, nuestros resultados de equipo acaban mejorando sin ningún esfuerzo especial. Para comenzar a practicar este hábito, te reto a que mañana le preguntes a un miembro de tu equipo cuál es la lección más importante que recibiste al comienzo de tu carrera profesional. Eso sí, mientras llega mañana, por favor déjame saber esa misma lección tuya en los comentarios más abajo. Si quieres saber cómo desarrollar tu segunda habilidad de liderazgo de manera práctica, sencilla y humana, no te pierdas el siguiente vídeo porque te va a encantar. Y si no quieres perderte ninguno de los 4 hábitos que nos quedan, y además cómo aprender a desarrollarlos, suscríbete a mi canal y activa el aviso de la campana. Y recuerda que la verdadera dimensión de un líder no se encuentra en su conocimiento, sino en el desarrollo que produce en los demás.